6E del paso Coronación de Espina, el hermano Jorge Álvarez San Martino, por favor. Delante de entrega por su trayectoria como bandera del paso al hermano Juan Delgado Suárez, al que también luego hace Esperad después aquí, nos hacemos una foto. 6E del paso de Ceomo, el hermano Alfonso Escapa García. Le hará entrega por su trayectoria como bandera de ese paso en Ceomo al hermano Mario Escapa González. Del paso Verónica, hermano Raúl García Martínez. La entrega por su trayectoria como bandera del paso Verónica al hermano Tristán Odón Fidalgo. Y también del paso Verónica, el hermano Jorge Rodríguez de Bus. Se acabó el canal. 6E del paso Crucifixión, el hermano Luis Lavanda Urbano. La entrega por su trayectoria como bandera del paso al hermano Daniel Fernández Arreba. Del paso Santo Cristo de la Agonía, el hermano Ignacio Tejera Montaño. La entrega con diploma al hermano Javier Sánchez Migueles. No está por lo que veo. Bueno, y al hermano Nicolás Olivares Rodríguez. Y 6E del paso San Juan, hermano Manuel Modino Martínez. Que hará entrega del diploma al hermano Ignacio González Llamas. Rogaría también a la abad que subiera al escenario para hacernos la foto de familia, agradecer a todos los homenajeados y, como decimos en la jerga de Baponi, que sea enhorabuena.
poco más superior que posterior. Lo que os podáis poner hacia adelante. Ahí, vale. Bien, pues vamos a continuar con los actos programados y vamos a dar paso al acto central de esta tarde, lo que constituye la disertación inaugural de la Semana Santa. Y en esta ocasión vamos a tener el privilegio de contar con la presencia de don Francisco Rodríguez Llamazares. Don Francisco nació en Villarente, allá por el año 1900 y pico. Realizó su formación sacerdotal en el Seminario San Froilán de León y fue ordenado sacerdote en el año 1968. En el año 1990 llegó como canónigo a la Real Colegiata de San Isidoro y fue nombrado abad en el 2004, hasta este mismo año en que presentó su renuncia. Durante su periodo como abad se ha llevado a cabo la remodelación del Hotel Real Colegiata, la limpieza e iluminación de la Basílica Isidoriana y comenzaron las reformas del Museo de San Isidoro. Tiene una extensa vida pastoral que comenzó en las parroquias de la zona de Arbás del Puerto, pasando por Prioro y Tejerina y después en Vega de los Árboles. Ha sido varias veces miembro del Consejo Presbiteral y formador y director espiritual en el seminario. En su dedicación a San Isidoro fue muchos años director espiritual del Consejo Diocesano de la Adoración Nocturna. Y sin más, don Francisco, le cedo la palabra, para quien ruego un fuerte aplauso. Muchas gracias. Buenas tardes, un saludo a la abad, a la Junta de Seixes, a los hermanos de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno. He recogido de una forma muy esquemática 3 expresiones que creo que nos vienen bien de recordar a los que formamos. Yo me siento, aunque no oficialmente, miembro de las cofradías leonesas, las he vivido y las vivo con mucho entusiasmo, a los que formamos parte de las cofradías. Una frase del Concilio Vaticano II, referida especialmente a los laicos y a los cofrades. Dice el concilio que los cofrades están llamados por Dios a contribuir casi desde dentro, a modo de levadura, en la santificación del mundo. Es la vocación común de todo laico y de todo miembro de una cofradía. Otra frase del Papa San Pablo VI, en una gran encíclica, dice el Papa que los seglares y los cofrades están llamados por Dios a contribuir casi desde dentro, si se dan cuenta es una expresión muy parecida, a modo recordando que tienen que dar a los hombres y a las mujeres de nuestro tiempo un sentido cristiano y de evangelio. Y finalmente otra frase, otra expresión del Papa Francisco que dice que los cofrades y los laicos cristianos están llamados a cultivar su vida asociativa y su presencia caritativa con un compromiso creativo y dinámico. Es la vocación de todo cofrade. Y añade, déjense animar por el Espíritu y caminen como hacen en las procesiones, háganlo así en toda su vida comunitaria. Y con este brevísimo recuerdo, que nos viene bien a todos, pues pasamos ya a hacer como un pequeño recorrido por cada uno de los 13 pasos de la cofradía.
vamos a cena. Bueno, ahí tenemos el paso de la Sagrada Cena y lo ponemos ahí para recordar que todos los pasos que ustedes procesionan desde su cofradía tienen un punto de arranque muy importante en este paso que vemos aquí. La Sagrada Cena nos recuerda el momento en que Jesús se reúne con sus apóstoles para celebrar la cena pascual judía, que los israelitas celebraban todos los años puntualmente, en la que recordaban la liberación del pueblo de Israel. Una cena con muchos elementos, todos muy significativos. Jesús se reúne con sus apóstoles como buen judío para celebrar la cena de la Pascua. En esta cena, como digo, el pueblo de Israel rememoraba puntualmente todo lo que Dios había hecho en favor de aquel pueblo. Y dice el Evangelio, en el Marcos 14, cantados los himnos, era la última, diríamos, la última fase que tenían la celebración de la cena, salieron para el monte de los Olivos. Y añade el evangelista, para orar en la noche. La noche que dice el Evangelio, ya entramos o vamos caminando hacia el primero de sus pasos, todavía podemos estar en la cena. Esta noche recuerda aquella noche de la última de las plagas de Egipto. Recuerdan, ¿no? Cuando Dios mandó al ángel exterminador que pasara por las casas de los israelitas que previamente habían sido untadas con la sangre del cordero. Fíjense qué simbolismo más bonito entre el cordero de la Pascua judía y Jesús, cordero de Dios, que derrama su sangre. Cuando el ángel exterminador pasaba por la casa de los israelitas, pasaba de largo, y así Dios liberó a los israelitas de perecer y de exterminar. Entonces Jesús va con sus discípulos al huerto de Getsemaní para orar en la noche. Él en aquel momento, Jesús estaba ya decidido a que en la noche, en aquella noche, víspera de su muerte en la cruz, Él entregara su vida por la salvación del mundo con su sangre derramada en la cruz. Y añade el texto, fueron a una finca llamada Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras voy a orar. Esta finca se llamaba Getsemaní en los tiempos de Jesús, el huerto de los Olivos, donde Jesús oró aquella noche. Y es que ciertamente que en esta finca de Getsemaní había una almazara. Cuando los peregrinos visitamos Tierra Santa, visitamos los olivos milenarios, posiblemente que algunos de ellos pudieron ser testigos de la agonía del Señor en el huerto de Getsemaní. Una almazara donde se prensaban las aceitunas, almazara que daba nombre a aquel huerto, Getsemaní. Jesús en aquel momento se dispone a ser prensado como una aceituna para dar no aceite, para dar vida, para redimirnos del pecado. Allí Jesucristo experimenta la última soledad humana, toda la tribulación de la condición humana. Aquí el abismo del pecado y del mal le llevó hasta el fondo del alma. Y así, añade el texto, allí había un huerto y en el sitio donde le crucificaron, y en el huerto un sepulcro donde nadie había sido enterrado por aquí todavía. San Juan, de quien es esta cita, hace referencia al huerto del Edén, donde donde el hombre fue colocado al comienzo de la creación, huerto de felicidad, de paz, de armonía. Pero aquel huerto, que fue el huerto de la felicidad del ser humano, se convirtió por el pecado en un huerto de sufrimiento y de dolor. Había un huerto. Ese huerto hace referencia al lugar donde Jesús fue crucificado y al lugar donde Jesucristo resucitó. Si se dan cuenta, todos estos textos del Evangelio que están integrados en sus pasos, por eso me gustaría que cuando lleguemos a cada paso
los hermanos o los raceros que empujan ese paso, que lo hacen con mucho sacrificio y mucha devoción, entren un poquito en estas frases del Evangelio que nos van indicando el sentido y el porqué de ese paso. Y pasamos a la oración en el huerto. Tratemos de acercarnos al misterio de la hora de Jesús. La hora es una expresión que utiliza muchísimo San Juan, el evangelista. La hora para San Juan es el momento en que Dios Padre, desde siempre, ha determinado llevar a cabo la salvación del mundo. Llega el momento de la hora de Jesús y el Señor dice a sus discípulos: me muero de tristeza, quedaos aquí y velad. Este paso de la oración del huerto encierra pues todo ese comienzo de la agonía, del sufrimiento, de la muerte de Jesús en la cruz. Y Jesús, curiosamente, en este momento nos hace un llamamiento a la vigilancia, porque la somnolencia es la ocasión para el poder del mal y del pecado. El demonio, el pecador, el pecado, la tentación, siempre nos sorprende cuando estamos durmiendo, cuando no estamos vigilantes. Y Jesús les dice a los apóstoles: vigilad y orad. La somnolencia del alma es aquella que nos impide ver el poder del mal en el mundo. En nuestro mundo, desgraciadamente, hay mucho mal. Si no percibimos ese mal y las consecuencias del mal, es tal vez porque no hemos asumido ni cumplido la invitación del Señor: vigilad. Porque en el mundo hay mal. El mal que produce las injusticias, los sufrimientos del corazón humano. Y esto lo otorga el poder del maligno. Jesús dice que el maligno obra en la noche y obra a traición. ¿Recuerdan la parábola del trigo y de la cítara? A continuación, Jesús comienza propiamente su verdadera pasión en el Monte de los Olivos, Getsemaní. No olviden el significado de este nombre. Y el evangelista Mateo y Marcos dice que Jesús cayó en tierra, una postura que expresa la suprema sumisión al designio misterioso del Padre. Cayó en tierra. Otros evangelistas sitúan a Jesús de rodillas, oró de rodillas. Y es curioso cómo la historia de los mártires cristianos, en esa historia siempre aparece el mártir de rodillas. De rodillas oró San Esteban, oró Pedro antes de invocar la ayuda de Dios para curar a Tabita. Así han orado todos los mártires, de rodillas, ejemplo del Señor. San Marcos dice que oró para que, si era posible, se alejase de él aquella hora, la hora de su pasión y de su muerte en la cruz. En esta plegaria de Jesús en el huerto, Jesucristo nos ofrece, o en ella distinguimos varios elementos. La experiencia del miedo. Es muy difícil, hermanos, situarnos en la experiencia profunda de Jesús como verdadero hombre. Allí experimenta Jesús la experiencia del miedo, el estremecimiento ante el poder de la muerte que se le viene encima, que le afecta, y el pavor ante el abismo de la nada. Tiene San Pablo una frase verdaderamente impresionante que dice que Jesucristo se hizo pecado. ¿Cómo nos duele a nosotros cuando alguien nos hace una denuncia y somos inocentes? Por Jesús, el inocente tiene que aparecer como el que es condenado por el pecado del mundo. El prendimiento. La oración nocturna de Jesús terminó cuando llegó el grupo armado, nos dice el evangelista San Marcos, guiado por Judas, y prendió a Jesús. En el prendimiento de Jesucristo hubo un doble proceso. El proceso religioso, que era el que correspondía a las autoridades judías, pero también existió un proceso civil, porque era el que le correspondía a Poncio Pilato, que era el gobernador de Palestina y de Jerusalén en aquel momento. Jesucristo pasa por esos dos procesos, y en el proceso de Pilato, Pilato se da cuenta, ante el interrogatorio que le hace al Señor, de que aquel que le presentan ni ha condenado al templo, ni ha blasfemado, que no es reo de muerte.
Y en el fondo Pilato se da cuenta de que nada hay en contra de Jesús que merezca la condena. Y entonces el gobernador lo remite de nuevo a los judíos. Pero los judíos no podían crucificar. Esa autorización le correspondía al gobernador militar. Sin embargo, ¿por qué los judíos piden con insistencia la muerte de Jesucristo en la cruz? No bastaba su coronación de espinas, la flagelación, otro tipo de muerte, de que le metieran en la cárcel, fue la propuesta que hizo Barrabás al pueblo. Y los judíos que no, crucifícalo. Porque los judíos conocían muy bien un texto de la Biblia, de la Sagrada Escritura, donde se dice: maldito el que cuelga de un madero. Entonces ellos, conociendo muy bien la Escritura, les interesaba que aquel condenado a morir muriera en una cruz, porque si muere en la cruz es que es un maldito de Dios. Fijémonos, procuremos entrar un poco en estos sentimientos del Señor y en cada uno de los momentos y el proceso de su pasión. Maldito quien cuelga de un madero. Por eso el pueblo pide, no quiere que le den muerte de otra manera, o lo elimine el gobernador, que muera crucificado, para que se cumpla la sentencia. A continuación, el paso de la flagelación, dice el texto: entonces Pilato, viendo que su propuesta no la aceptaron los judíos, tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Seguro que todos hemos visto una o muchas películas, ¿no?, sobre la pasión del Señor. Y este momento de la flagelación para los condenados a morir en la cruz, la flagelación por parte de los romanos, era un proceso verdaderamente impresionante y lleno de dolor terrible, porque los soldados se les encargaba, dice la Escritura, que 50 azotes menos uno, dice San Pablo, ¿no?, que no se le dieran más azotes de ese número porque el condenado no los aguantaba. Bien, la crucifixión, la corona de espinas, perdón, la flagelación, la corona de espinas. Dice también la Sagrada Escritura que él le pusieron una corona de espinas, el evangelista San Marcos. La corona de espinas, que según algunos autores, algunos intérpretes, no fue una corona al uso como la vemos nosotros en la cabeza del Señor y como aparece ahí en la foto, sino que fue una especie de gorra o de gorro trenzado de espinas, y la colocaban en la cabeza del condenado para producirle el mayor sufrimiento posible. No es lo mismo que te puncen una serie de espinas en torno a nuestra cabeza que sea un casquete colocado sobre la cabeza. De esta manera Jesucristo nos recuerda aquella expresión del chivo expiatorio del Antiguo Testamento. Él aceptó y se sometió a hacer el oficio del chivo expiatorio en favor, en nombre de toda la humanidad, sobre el que carga todo lo que aflige a la humanidad. Él soportó nuestros sufrimientos, todo el misterio, la montaña casi infinita de sufrimiento en las distintas maneras que padece la humanidad. Todo ello Jesús lo aceptó simbólicamente y realmente en la coronación de espinas. El ece homo. Así llevado Jesús ante Pilato, y Pilato lo presenta al pueblo y les dice: aquí tenéis al hombre. Jesús, por lo tanto, aparece como mostrándonos lo que es propiamente el hombre. Eso es el ser humano, desgraciadamente, desde el momento en que el ser humano desobedeció a Dios y perdió la dignidad del jardín del Edén. Aquel primer jardín, Jesús, en un jardín en el Edén, allí comenzó su pasión y en el jardín tuvo lugar la resurrección. En él se manifiesta la miseria de todos los golpeados de la vida. Ece homo. En su miseria se refleja la inhumanidad del poder humano. ¿Cuántas veces nos quejamos de los grandes torturadores que no son de otro tiempo, de la humanidad y de nuestro tiempo? Ahí está en el Señor, en ese momento, la presencia de la inhumanidad del poder humano, que aplasta de esta manera al impotente. En él se refleja lo que llamamos el pecado y sus consecuencias, en lo que se convierte el ser humano cuando da las espaldas a Dios y toma en sus manos por cuenta propia el gobierno del mundo. Y esto no es
teoría, ni filosofía, ni novela. Esto es una realidad que desgraciadamente se produce también en nuestro tiempo. Nuestro Padre Jesús Nazareno. Es esta imagen uno de los referentes de la pasión humana de Cristo. Jesús el Nazareno representa la máxima cercanía entre lo humano y lo divino. Nuestro Padre Jesús Nazareno. En Jesús el Nazareno se nos remite a su dimensión humana. El nombre de Nazareno, como todos sabemos, lo llevó el Señor por el pueblo donde se había criado en Nazaret. Su condición de naturaleza de hombre, que nació en una aldea, allí vivió 30 años, conocido por el gentilicio de origen y por tanto el Nazaret. Jesús, en símil biográfico, se parece al cristiano que peregrina. El nazareno, esta imagen tan querida, tan entrañable, que cuando pasa por nuestras calles y la contemplamos, no los que la llevamos sobre nuestros hombros, sino los que vemos la imagen en las aceras, es una de las imágenes más impactantes. Pues Jesús ahí aparece como el peregrino, el que camina por cada situación humana, por cada circunstancia del hombre. Aparece evangelizando, aparece con una mirada, con un gesto, que habla, y habla con una expresión clarísima, y una expresión que invita a imitarle, a seguirle. En bondadosa y penetrante mirada. Bondadosa no es una mirada agresiva, no es una mirada de rechazo, de violencia, de condena, es mirada bondadosa y penetrante. Una mirada que, contemplada con sus manos, vemos que una de sus manos está abrazada a la cruz, ¿no? Abrazada al misterio de su muerte y de su redención y de su salvación. Jesús no deja la cruz, no abandona la cruz, está bien agarrado a la cruz, porque es el proyecto que tiene que llevar a cabo para lograr la redención y la reconciliación de la humanidad. Y la otra mano aparece como una mano extendida hacia el pueblo expectante. Es una mano que invita, es una mano que acoge, es una mano que llama, es una mano consoladora, cercana. La doble mano del Señor, la doble mirada del Señor. Signo y trono desde el que presidirá a la humanidad gozosa y doliente. La imagen de Jesús, convertido en portador del Santo Madero, es la aceptación más expresiva del misterio, del sufrimiento y del dolor humano. Una de las imágenes más emotivas para que ante ella, meditando, no buscando razones o no sé, explicaciones al misterio del sufrimiento y del dolor, pero que sí meditándola nos encontremos y aceptemos el misterio del dolor, del sufrimiento que nos visita a todos de mil maneras en la vida. Todas las cruces ocultas pesan en la mañana del Viernes Santo, todas las ocultas, las que no se ven y las que se ven. Pesan sobre Jesús Nazareno, que asciende transformando en fortalecido Hércules para acoger y renovar las manifiestas penalidades comunes a la naturaleza humana. Es una imagen dolorosa, que vive intensamente el dolor, pero que, como digo, como un fortalecido Hércules, lo soporta y lo sufre y lo ofrece por nuestra redención. La Verónica. Hay una letrilla tradicional de la sexta estación tradicional de la Iglesia que nos dice: imita la compasión de Verónica y su manto, si de Cristo el rostro santo quieres en tu corazón. La repito, merece la pena. Imita la compasión de Verónica y su manto, si de Cristo el rostro santo quieres en tu corazón. Nosotros podemos y debemos repetir este gesto de la Verónica en el rostro de Cristo, que está presente en cantidad de nuestros hermanos, que comparten de diversas maneras la pasión del Señor. Quien nos recuerda: lo que hagáis con uno de estos mis pequeños, conmigo lo hacéis. El gesto de la Verónica, que tiene pues muchas tradiciones, generalmente no tienen un fundamento bíblico,
pero que el pueblo cristiano ha sentido la necesidad de hacer una interpretación del pañuelo, del gesto, de la imagen de Jesús. Sobre todo nos recuerda, hermanos, cómo ante tanto sufrimiento, ante tantos hermanos llenos de dolor, tenemos que ir por la vida como Verónica, con el pañuelo de nuestro consuelo, de nuestra presencia, de nuestra cercanía. Tenemos que ir por la vida de Verónicas. Eso significa ser Verónica. Imita ese gesto si quieres llevar a Cristo en tu corazón. Y seguimos avanzando. El espolio. Los evangelistas, estamos bien, ¿no? Bien. No hemos ensayado nada, ¿eh? Y está saliendo, sobre todo por parte del realizador, perfecto. Yo de vez en cuando se lo cambiaré, pero bueno, nos entendemos, ¿verdad? Bien. El espolio, en Mateo 27:35. Los evangelistas nos dicen que los soldados encargados de la ejecución se repartieron sus vestidos echándolos a suerte. Lo dice el texto evangélico. Pues según costumbre romana, las ropas del ejecutado corresponden al pelotón de soldados. Hasta aquí, bien, ¿no? Quitaron sus ropas, las repartieron, como era costumbre entre los romanos. San Juan, sin embargo, distingue dos momentos. Los vestidos de Jesús distribuidos entre los soldados y la túnica. Dos tipos de ropa que despojaron a Jesús antes de crucificar. Sus vestidos, la túnica. Y San Juan la describe así, sin costuras, tejida de una sola pieza. Y los soldados, cuando le entregan la túnica, dicen, no la rasguemos, echemos a suerte. La túnica del sumo sacerdote se tejía así, de una sola pieza, del sumo sacerdote. Por ello podemos encontrar una referencia a la divinidad de Jesús, no solamente como el verdadero rey de Israel, Mesías, que muere en la cruz, sino también como Jesús, sumo sacerdote de la nueva alianza. Con lo cual, este gesto, que aparentemente no tiene importancia ninguna, ¿qué más da? Pues tiene muchísima importancia, según el texto del Evangelio. Y tiene la importancia de que en las vestiduras, en su muerte en la cruz, y en la túnica, encontramos el doble aspecto de Jesucristo, su realeza y su sumo sacerdocio. ¿Por qué sumo sacerdocio? Porque es el sacerdote eterno que va a ofrecer al Padre un sacrificio, el sacrificio de la redención. Un sacrificio que en cada momento que se celebra una misa en nuestras iglesias y templos se repite puntualmente. Precisamente este gesto se cumple en la hora extrema de su deshonra. Allí cumple Jesús su oficio, su realeza, su sacrificio y su condición ministerial, el gran sacerdote. Los padres han visto la túnica sin costura, es una interpretación patrística que en la Iglesia pues quizá no siempre se le ha dado mucha importancia a la interpretación de los santos padres acerca de textos de la Biblia, pero cada vez más se está recuperando este sentido y esta interpretación que los padres de la Iglesia han hecho de la Sagrada Escritura. Los padres, digo, han visto la túnica sin costura, una imagen de la unidad indestructible de la Iglesia. No la rasguemos, no la rompamos, echémosla a suertes, dicen los soldados. Ellos, repito, que han visto una imagen de la unidad indestructible de la Iglesia de Jesús. La exaltación de la cruz. El nombre de la exaltación de la cruz alude a la elevación de Jesucristo en la cruz. Una elevación que aparece varias veces en el Evangelio. Una de ellas es aquel texto donde se nos dice: así como Moisés elevó a la serpiente en el desierto, así tiene que ser exaltado el Hijo del Hombre, dice San Juan. Fíjese ya en la historia del pueblo de Israel, en su camino por el desierto, hacia la tierra prometida, cuando el pueblo desobedece a Dios, se rebela contra Dios,
no está a gusto con aquel camino, con aquella peregrinación, se le hace difícil la peregrinación, el pueblo protesta. Y entonces aparecen unas serpientes venenosas, la serpiente del pecado, del mal, que destruye. Y entonces el pueblo invoca a Moisés y le pide a Moisés que interceda por aquellas serpientes que envenenaban y daban muerte a los israelitas. Y Dios le dijo a Moisés que levantara, cuando visitamos los peregrinos la Tierra Santa, también hay un momento donde se nos dice el lugar donde se supone, o nos dice la tradición, que Moisés elevó aquella serpiente. Entonces, anticipadamente, se dice en la Sagrada Escritura, que lo mismo que Moisés elevó la serpiente y los que miraban la serpiente quedaban curados, así también cuando el Hijo del Hombre sea elevado en la cruz, el que le mire con fe quedará curado, perdonado, salvado. Hay otro texto también cuando dice Jesús: cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. En ese momento, Jesucristo, en ese momento de su elevación en la cruz, Jesucristo en ese momento vencerá el pecado, sus enemigos, el mal, la muerte, y atraeré a todos hacia mí. Y por eso la cruz ha sido siempre para la Iglesia, para los cristianos, un signo tan entrañable y tan querido, y un signo tan perseguido. Aquí una de las cosas que más persiguen los que no tienen fe es la cruz. Por algo será, porque la cruz, aunque no crean en ella, ni entiendan o crean lo que es la cruz, saben que la cruz es este signo de victoria. Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. La exaltación de la Santa Cruz nos invita a la acción de gracias y a la adoración, nada más. En la liturgia del Viernes Santo, de los oficios del Viernes Santo, toda la liturgia está centrada en la cruz. Se ha celebrado Jueves Santo, la Pascua del Señor, la Cena de Jesús, se guarda el Santísimo para la adoración de los fieles, desde ese momento hasta el día de la Vigilia Pascual. En la liturgia y en la Iglesia hay silencio y no hay más que la cruz solo. La cruz, en ese momento de la celebración litúrgica y en este momento de la exaltación, es un signo para dar gracias a Dios y adorar. Si memorizan un poco, una de las partes de la celebración del oficio del Viernes Santo es la adoración de la cruz. Mirad el árbol de la cruz, recuerda, ¿no? Venid a adorarlo. Es un signo tan poderoso, tan fuerte, tan profundo, tan intenso de nuestra fe cristiana, que nosotros lo reconocemos con nuestra adoración. La cruz es el signo de la victoria, del amor y de la gracia. Cristo venció. Cuando sea elevado, todos los enemigos desaparecerán. Ya ni la muerte, ni el pecado, ni los enemigos tendrán ningún poder. Porque en ella Cristo derrotó a los poderes de este mundo, el pecado y la muerte, con su cruz, con su muerte. La cruz nos identifica como cristianos, porque nos introduce en el destino sacrificial del Maestro. Ella nos abraza cuando nos signamos a lo largo de la vida. Que no perdamos, hermanos, la devoción a hacer la señal de la cruz. Y que no perdamos nuestra devoción al crucifijo y a mirar al crucifijo. Creo que es San Ignacio, de Loyola, en el libro de los ejercicios espirituales, el que dice que los cristianos tenemos 3 grandes libros para leer diariamente. Uno, la Sagrada Escritura; otro, la creación; y otro, el crucifijo. Los 3 grandes libros del cristiano, que no es necesario mucho dinero para comprarlos, ni entrar en internet tampoco. Se nos ofrecen por todos los siglos. Ella nos abraza cuando nos signamos a lo largo de la vida, desde el umbral del bautismo hasta el momento en que cerramos los ojos al concluir nuestra peregrinación por este mundo. Nuestra vida cristiana está marcada desde el comienzo hasta el final por la cruz. La cruz corona nuestros montes como señal e invita a elevar nuestra mirada hacia arriba. El monte en la Sagrada Escritura tiene también un simbolismo muy hermoso.
Generalmente los grandes orantes, Moisés, Jesucristo, subió al monte. También nosotros, cuando hacemos una escalada, una salida a la montaña, nos gusta ir al monte, porque el monte es ese espacio como es el más allá. Y el monte como que nos facilita más, de una manera más plena el encuentro con el que está más allá, con el trascendente, con la divinidad, con Dios. Están los caminos a modo de brújula celeste. Recuerden los cruceiros, los peregrinos. Qué bonita imagen, ¿no? Encontramos en el camino el cruceiro. ¿Por qué pusieron ahí nuestros antepasados los cruceiros? Para recordarnos que en el camino no estamos solos, que está la cruz, con todo lo que significa el crucificado, que no es signo de muerte ni desgracia, sino de victoria. Presiden nuestras iglesias como memoria perpetua de lo que allí celebramos, el misterio de la pasión y de la muerte del Señor. Uno de los elementos litúrgicos que no debe de faltar en la celebración de la misa es una cruz. Y si observan, en la iglesia, en la celebración, nunca faltará una cruz, no tanto en la mesa del altar, cuanto en un lugar cerquita del altar. Porque aquella cruz me está haciendo visibilizar que lo que allí celebro y vivo es lo que Jesucristo vivió y padeció. La cruz, por lo tanto, no es un amuleto o un bello adorno para nuestra vida. No. No debemos de banalizar lo que es tan santo y tan sagrado y tan sublime. No debemos de banalizar, pienso yo, ¿no? La cruz es el símbolo más serio, más entrañable, más exigente y comprometedor, porque es el signo de la vida alcanzada al precio de la muerte. Cristo nos ha liberado, nos ha salvado, nos ha reconciliado con el Padre, nos da la vida, nos lo da todo por su muerte en una cruz. La crucifixión. La crucifixión es el relato del mal objetivamente más grande jamás cometido en la tierra. Creo que es una afirmación rotunda que no la podemos discutir. El relato del mal objetivamente más grande jamás cometido en la tierra. La crucifixión del Señor podemos mirarla desde dos perspectivas diferentes, o de frente o por detrás, es decir, o por sus causas o por sus efectos. Si la miramos por sus causas, pues tendremos que identificarnos con la frase de el buen ladrón: y nosotros padecemos la muerte en justo castigo. ¿Y este qué mal ha hecho? ¿Y cuáles han sido los efectos, que es lo más importante para nosotros, de la muerte de Cristo? Nos lo dice San Pablo con esta frase: justificados por la fe en Él, reconciliados y en paz con Dios, llenos de la esperanza de una vida eterna. Esos son los efectos. Las causas es el mal, el odio del mundo, la injusticia del mundo ante una persona inocente. Pero hay un efecto que la situación en alto nos ayuda a captar en particular. La cruz de Cristo ha cambiado, por lo tanto, el sentido del dolor y el sufrimiento humano. No ha quitado el sufrimiento del mundo. No. Sí que le ha dado un sentido, una razón, una esperanza, que es mucho, que es muchísimo. De todo sufrimiento físico y moral. Ya no es un castigo a la luz de la cruz de Jesucristo, ni tampoco es una maldición. Esto en el Antiguo Testamento, bueno, pues se tenía como una convicción profunda. Recuerden la historia de Job, ¿no? Cuando Job, bueno, pues es desposeído de sus tierras, de no sé qué, de su familia, de su salud, de sus bienes, y van sus amigos a intentar consolarle. Y le dicen: Job, algo malo has hecho, te has portado mal con Dios, porque Dios te castiga, te está castigando, y te castiga por el pecado. Pues no. Desde la muerte de Jesucristo, la muerte ya no es un castigo, una maldición. Ha sido redimida en su raíz desde que el Hijo del Hombre la ha tomado sobre sí. ¿Cuál es la prueba más segura de que la bebida que alguien te ofrece no está envenenada? Aquí hay algún médico, o más de uno. Yo conozco por lo menos uno, muy de cerca, que me ayuda
a recomponer mi boca, ¿no? Con mucho cariño y mucha profesionalidad. ¿Cuál es la prueba más segura de que la bebida que alguien le ofrece no está envenenada? El enfermo, el médico al enfermo, es que si él bebe delante de ti de la misma copa, es decir, si el médico bebe y toma ese medicamento delante de ti, es que ese medicamento no es veneno, es curación. Y Jesús lo que ha hecho es beber él delante de nosotros, anteriormente a nosotros, beber el veneno del sufrimiento hasta el misterio más profundo de nuestra vida. Así lo ha hecho Dios. En la cruz ha bebido delante del mundo el cáliz del dolor hasta las heces. Así ha mostrado que el cáliz, y todo lo que significa el cáliz no está envenenado, sino que hay una perla en el fondo de él. Lo importante es descubrir y sentir esa perla. El Santísimo Cristo de la agonía de Jesús, según los relatos evangélicos, bueno, 5 minutines quedan todavía, ¿no? Pero hay que pedir permiso, el abad se lo da y uno pues abusa, ¿eh? Bueno, bien, gracias. Jesús murió orando en la hora de nona, dice el Evangelio, a las 3 de la tarde. Y según los evangelistas, la muerte de Jesús en la cruz es un acontecimiento cósmico y litúrgico. Acontecimiento cósmico y litúrgico. Cósmico, ¿por qué? Porque nos dice el Evangelio, el sol se oscurece, la tierra tiembla. Y litúrgico, ¿por qué? Porque dice también el texto bíblico que el velo del templo se rasga de dos en dos. Yo he oído comentarios muy certeros, muy estudiados de lo que era el velo del templo, la textura que tenía, lo que pesaba, y ese velo no se rompía así sin más ni más. ¿Por qué se rompió el velo del templo? El velo del templo era toda la antigua ley, los antiguos profetas, los anuncios antiguos, las profecías. Aquello ya ha pasado y ha venido una alianza nueva, una vida nueva, traída por la muerte y la resurrección del Señor. Y muchos muertos resucitan. Así lo describe la Sagrada Escritura, el paso del Santísimo Cristo de la agonía. San Juan, la figura de San Juan, pues es una figura entrañable, es una figura encantadora. Ya saben que a San Juan le encomendó a Jesús el oficio de acoger, de cuidar, de recibir y de acompañar a la Virgen en su casa. Y a la Virgen le encomendó a San Juan y a la persona de San Juan, a toda la Iglesia y la humanidad, el oficio y la misión de tener a María como madre. En esas palabras de Jesús moribundo, que es el testamento del Señor, ¿eh? Madre, ahí tienes, hijo, ahí tienes. En esas palabras testamentarias se encierra pues todo el misterio del amor de Jesucristo a la humanidad. Un amor encarnado en una madre, que no es una cualquiera, su propia madre, y el cariño y la devoción que debemos de tener nosotros a quien es Madre de Dios, y fíjese, por designio del mismo Dios, como testamento de su muerte en la cruz, Madre también nuestra. Termino. El dolor, desde que entró el pecado en el mundo, se ha aficionado a nosotros. Es compañero inseparable de nuestro peregrinar por esta vida terrena. Antes o después, aparece por el camino de nuestra existencia y se pone siempre a nuestro lado. Tarde o temprano toca en nuestras puertas y no nos pide permiso para entrar. Entra y sale como si fuese uno más de casa. Es un hecho que vivimos todos los seres humanos cada día. El sufrimiento parece que se aficiona a algunas personas de un modo especial, es verdad. Pensemos en tantos hermanos como sufren el hambre, la guerra en este momento, justicias. La vida de la Santísima Virgen estuvo profundamente marcada también por el dolor. Dios quiso probar a su madre, nuestra madre, en el crisol del sacrificio, que es donde se prueba el verdadero amor. También a ella quiso que pasara por esta experiencia del dolor. Y la probó como pocos. María padeció mucho, pero fue capaz de hacerlo con entereza, con amor. Dice San Juan que María estaba, el verbo stabat, palabra latina, estaba,
es un verbo activo. No estaba allí la pobre, pues yo qué sé, lloriqueando, de amargura, y Dios mío. No, estaba de pie, firme, segura, ante la cruz de su Hijo. La probó como María padeció mucho, pero fue capaz de hacerlo con entereza y con amor. Ella es para nosotros un precioso ejemplo también ante el dolor. Ella es la Virgen dolorosa. Para nosotros, Cristo mismo predijo que no pocos males, dolores y sufrimientos tendríamos que experimentar a lo largo de la vida. Él nos pidió como condición de su seguimiento negarse a uno mismo y tomar la cruz propia de cada día. El discípulo se tiene que parecer al Maestro. Nosotros no podemos seguir al Señor por un camino, una vía distinta del camino de la cruz, que pasa por la cruz. Nos prometió persecuciones por causa suya, y por eso no tenemos que asustarnos cuando la Iglesia de Jesucristo ha sido perseguida siempre, y también en nuestro tiempo, y odiada. Como se odia y se persigue, y se quita y se elimina la cruz, porque la cruz es algo tan profundamente constitutivo del cristiano de la Iglesia, que si algún enemigo logra arrancar la cruz, pues arranca la raíz más profunda de nuestra fe, de nuestras convicciones. Nos aseguró que seríamos objeto de todo género de mal por ser sus discípulos, que nos llevarían ante los tribunales, que nos insultarían y despreciarían, que nos darían muerte, como él, como tantos mártires. Qué importante es ante estas exigencias recordar el ejemplo de nuestra madre. El verdadero cristiano, el buen Hijo de María, no se amedrenta ni se echa atrás ante la cruz ni el dolor, como no se ha hecho atrás el nazareno, que porta con valeroso fuerza la cruz cogida entre sus manos, bendiciendo al pueblo. Demuestra su amor acogiendo la voluntad de Dios con decisión y entereza, con amor. Pues que imitemos también nosotros el ejemplo valeroso de fortaleza de nuestra Madre, la Virgen de los Dolores, que es uno de los títulos y nombres, pues no sé, más entrañables y más queridos, porque parece que se identifica más plenamente con la historia del sufrimiento y del dolor de la humanidad y nuestros. Bueno, pues muchas gracias. Yo felicito al realizador, que lo ha hecho maravillosamente bien. Para ustedes todas estas imágenes son muy familiares, ¿no? Porque bueno, las viven en la procesión y nada, les agradezco que me hayan invitado y compartido con ustedes estas pequeñas reflexiones dichas un poco así muy rápida y muy ligeramente, pero bueno, que nos despierten el hambre de conocer más y mejor lo que significa ser bracero o miembro de la cofradía. Pues muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias, don Francisco. Los 5 minutillos estos demás pues son los que no voy a hablar yo, de los que no voy a hablar el secretario, ¿no? Así que mejor para todos. Bueno, gracias de verdad por haber aceptado la invitación de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno y haber hecho este interesantísimo recorrido y reflexión sobre lo que son pues, nuestros pasos, los misterios que portamos sobre nuestros hombros el Viernes Santo. Yo creo que es importante, como bien ha dicho usted, que los hermanos pues tengan claro y conozcan efectivamente el significado de lo que están llevando, ¿no? Y tenemos que agradecérselo muy especialmente porque don Francisco, como ha dicho antes el secretario, pues ha sido el abad de San Isidoro hasta hace un mes o pocas fechas. Y entonces, cuando ya él pensaba que este tipo de encargos iban a pasar ya para el siguiente, pues ha llegado la cofradía para encargárselo también a él, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y sin más queremos hacerle entrega de un pequeño detalle para que recuerde el día de hoy y en definitiva para que se acuerde de nuestra cofradía.
yo no sé cuál elegir, pero la verdad que la imagen es una verdadera preciosidad. Recordaré lo que les comenté. Los tres grandes libros que tenemos eran los cristianos, no lo olviden. El Evangelio, la creación, no es el crucifijo, pero como que lo fue. Muchas gracias. Recogemos el guante y seguro que volvemos a contar con usted, y en ese caso pues tendrá el cuadro de la Dolorosa para que haga... Bien, pues vamos a continuar ahora para hacer entrega de los diplomas a los braceros honorarios. Entonces voy al mismo formato que hicimos con los banderas. Entonces rogaría que subiera el 6 de la oración del huerto, el hermano Ignacio Hurtado Carracedo, que hará entrega del diploma de bracero honorario al hermano José Antonio Gago Dutor, y al hermano Emilio Gago Dutor, el 6 del Paso Prendimiento, el hermano Miguel Urdiales Díez, que hará entrega del título de bracero honorario al hermano Antonio Francisco Otero Bragado, al hermano Ramón Sánchez Seco, y al hermano Jesús Santos Carvajo. El 6 del Paso Flagelación, el hermano Sergio González de Cabo, la entrega de los títulos de bracero honorario al hermano Manuel García Morala,
y al hermano Jorge Ángel Mendoza Ramón. El 6 del paso Coronación de Espinas, el hermano Jorge Álvarez San Martino. Que ahora entrega el título de mención honorario al hermano Paulino Fernández Merallo. El 6 del paso Exaltación, el hermano Juan Carlos Morán Fernández. Y ahora ha entregado el título de mención honorario al hermano Rafael Sánchez Sánchez. El 6 del paso Crucifixión, el hermano Luis Lavanda Urbano. Y hará entrega de los títulos de mención honorario a los hermanos Ramón Álvarez Esteban, y al hermano José Antonio García Fuertes. El 6 del paso Santo Cristo de la Agonía, el hermano Ignacio Tejera Montaño, que hará entrega de los títulos de mención honorario a los hermanos Elías Álvarez Frade, al hermano Francisco Javier Antonianzas Suárez, y al hermano Lucas José Sierra Marcos. El 6 del paso San Juan, el hermano Manuel Ángel Modino Martínez. Hará entrega del título de mención honorario al hermano José Manuel Fernández Gutiérrez. Y el 6 del paso Madre Dolorosa, hermano Tomás Castro Alonso.
que hará entrega del título de bracer honorario de este paso al hermano Félix José Pérez Echevarría. Muchísimas gracias a todos, que sea enhorabuena, y rogaría a Nava que subiera para hacernos la foto de familia. Y si no, pues un paso más adelante y paso adelante.